Muy buenas noches, una nueva edición de Conociéndonos por Cablevisión, Canal 7, siempre hoy viernes a las 21 horas, con las repeticiones que ustedes saben que llevamos adelante. Productora del Sur, Pedro y Carlitos, siempre al pie del cañón, para hacer un nuevo programa, y hoy con un amigo, alguien que tiene que ver mucho con la cultura, que lo hemos adoptado porque no es laboulayense. Me refiero a Germán Hugo Mieres. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. Te sigo por adopción porque tu nacimiento es en Charata, Chaco. Exactamente. Nací en el 54 en Charata, en la Perla del Oeste, en el sudeste chaqueño. Bueno, ahí desarrollé toda mi infancia, mi adolescencia. Contanos un poco. Familia de trabajadores, dura, debo reconocer que dura, pero feliz. Bien, ahí, como te decía al principio, toda mi infancia se desarrolló con dos hermanos, uno mayor y uno menor, que ellos están viviendo allá, ya papá y mamá no están. Ahí pasó mi vida, feliz, tranquilo, jugando a la siesta, corriendo bajo el sol chaqueño, con noches relativamente frescas, pero bien, con un clima en esa época, recuerdo, muy seco, calor seco, que ha cambiado con el tiempo, con los desmontes que se produjeron. Cambió el clima, se volvió húmedo, con la misma temperatura, pero con una humedad mucho mayor, y eso hace de que sea, si uno no nació ahí, es medio insoportable. Pero tengo la capacidad de habituarme rápidamente cuando voy, que lo hago 2 veces al año. Ahora los últimos días de diciembre tengo pensado ir con toda la familia, que es lo que hacemos. Generalmente en julio y en diciembre nos pegamos una disparada para allá. Viven ahí la infancia, la primaria, la secundaria, los amigos, los compañeros, el boliche a la noche, lo tradicional. ¿Cuántos habitantes tiene Charata? Y en este momento debe estar en los 43.000 habitantes. Creció mucho en los últimos 10 años aproximadamente. El auge de la soja hizo de que se desmonte mucho y que vaya mucha gente para allá. Creció mucho. En muy poco tiempo creció mucho, sí. Cuando nosotros nos vinimos a vivir a La Bulaye, más o menos la cantidad de habitantes era la misma. Creo que La Bulaye se quedó en 20 y pico. 21, 22. Bueno, yo recuerdo que en algún momento me llamó la atención porque prácticamente duplicó la población Charata y se transformó en un centro neurálgico del Chaco, junto con Sáenz Peña, que es la segunda población de la provincia. Teóricamente estaba en una quinta posición, pero con el crecimiento demográfico que tuvo, es como que se acercó un poco más, subió un par de escalas. Después de la secundaria, mi intención fue estudiar arquitectura, que era una de las cosas que pasa, que elegí arquitectura porque era lo que más a mano o más parecido tenía de lo que a mí me gustaba hacer, que era dibujar y hacer escultura y investigar un poco con el color también y todas esas cosas. Me parecía que arquitectura era lo que más se acercaba. Terminé la secundaria, no me fui a estudiar, automáticamente. Un compañero mío sí se fue a estudiar arquitectura y dije, bueno, aproximadamente al año fui a visitarlo a Resistencia, que estaba estudiando allá, y me di cuenta que no era lo mío. No me convencía el tipo de trabajo que era el de arquitecto. Sí generar la idea de generar espacios habitables que en algún punto se mechan con lo que es la escultura. La escultura es un tratamiento de espacio también, pero no es habitable, es más bien estético. La arquitectura es un espacio que uno crea que sí es habitable, que el hombre puede entrar y vivir ahí. Pero no era lo que me convencía, así que bueno, seguí trabajando, estudié
electrónica, que era una de las cosas que me gustaba, también por lo minucioso, supongo, o porque permitía la comunicación con el otro a través de las radios y ese tipo de cosas. Me parecía una cosa muy llamativa. Y mi abuelo tenía un taller de electricidad, arreglaba equipos de audio en esa época, a válvula y todo lo demás. Sí, sí, sí. Y me llamaba la atención por la parte laboratorio que tenía eso, ¿no? Lo minucioso, las herramientas, las cositas, el mirar, el controlar, el ver resultados y ese tipo de cosas. Y un poco me metí por ahí y terminé estudiando. O sea, soy técnico de papeles porque nada más, nunca más lo desarrollé. Cada tanto arreglo una radio en casa, pero cambio las lamparitas y esas cosas, pero nada más que eso. Empecé a hacer locución en la radio de Charata. O sea, se fundó una radio, LT43, Radio Mocoví, de la cual mi hermano, el mayor, fue mucho tiempo director de programación de la radio. Y yo un poco detrás de él me meto en eso porque tenía relación con lo que a mí me gustaba hacer y estuve 5 años haciendo locución ahí. O sea, tenía mis propios programas. En ese periodo me tocó la colimba, fui a la colimba, volví, seguí trabajando un año más, hicimos yo hice la colimba el año del golpe, en el 76. Hicimos, claro. ¿Sí? 76. Claro. Que me mandaron del Chaco a Bahía Blanca, que fue el lugar donde conocí el mar. Fea manera de conocer el mar porque nos congelábamos, era una porquería, hablando mal y pronto. Que también, o sea, como yo había estudiado, me depositaron en el batallón de comunicaciones, que tenía algo de relación con todo lo que yo venía haciendo, pero fueron 3 meses de instrucción y el resto fue tratar de prepararnos para ir al operativo Independencia en Tucumán. Sí. Controles de ruta, toda la parte odiosa que tuvo eso, que en realidad no me sirvió para nada excepto para poner en claro un par de cosas que uno más o menos las podía llegar a tener en duda, y nada más. Vuelvo, me habían guardado el trabajo, así que seguí haciendo locución un año y nos levantaron un programa porque hacíamos colecta para la gente que no tenía que comer y todas esas cosas, que se llamaba La Botica, que era un programa ómnibus de 9 de la mañana a 1 de la tarde, donde se hacía de todo. Una de las cosas más fuertes, por llamarlo de alguna manera, fue hacer esa colecta, pero fue automático, creo que duró 15 días, habrá durado el programa. Y viene el director de programación con la nota firmada, sellada por las autoridades, diciendo que levanten el programa porque clausuraban la radio, toda una historia. Mientras tanto, paralelo a eso, o sea, venía haciendo la actividad en el taller de mi abuelo, que ya había fallecido y del cual quedo a cargo, y haber estado trabajando ahí un par de años. Mi abuela, que era sastre, tenía una mesa grande con las tizas, las reglas, las telas y los recortes del papel de moldes que le sobraban, que los tiraba, yo los agarraba para dibujar. Prácticamente vivía en la casa de mi abuelo primero porque trabajaba ahí la mayor parte del día, iba a hacer locución y cuando no hacía esas actividades estaba con la abuela dibujando en la mesa esa. Un día me entero de que la provincia organiza un concurso para estudiantes aficionados, obreros estudiantes aficionados, con todas las disciplinas del arte, dibujo, escultura, pintura y grabado. Hago un trabajo, o sea, yo venía trabajando siempre, pero pensé, preparo un trabajo en particular y hago una mancha interesante, ahora la veo que es interesante después de mucho tiempo, donde digo, voy a mandar este trabajo a este concurso, participando como aficionado.
Se lo muestro a mi abuela. ¿Por qué se lo muestro a mi abuela? Porque mi abuela un día me vio dibujando y me dijo, ¿estás haciendo? ¿Qué es eso que estás haciendo? Un caballo, le digo. No, dice, los caballos no son así. Ella agarró un lápiz, el lápiz con los que utilizaba para hacer cuentas, números y todo lo demás en cuanto a medidas y todo eso, y con una sola línea hizo el caballo más bello que he visto en mi vida. Así, con una línea. Y dije, no, Dios mío, yo tengo estos genes. Y entonces tuve el coraje de mostrarle a mi abuela el dibujo. Y me decía, no podés mandar eso, es una porquería. Me dice, estuvo una mancha, no se entiende lo que es. Le digo, abuela, me gusta. No está bien, mandalo, ¿sabés cómo te van a correr? Lo mando al trabajo y me dan un primer premio. Como aficionado. Me dan un primer premio y tengo que ir a retirarlo a Resistencia, a la capital. Y viajo a Resistencia a recibir el premio, se hace el acto de entrega, de presentación y todo lo demás, subo al escenario y me lo entrega la secretaria de Cultura de la provincia. Me lo termina de entregar y en ese momento le pido una entrevista. No me preguntes por qué, le pido una entrevista. Sí, como no, me dice, cuando termine todo eso charlamos y organizamos, qué sé yo. Termina el acto, la espero, se acuerda de mí, obviamente, porque era una situación muy fresca. Y me deriva con el secretario, me dice, mira, creo que mañana puede haber un lugarcito si estás acá. Y al día siguiente me citan a Casa de Gobierno. Yo voy a Casa de Gobierno. Pero sinceramente te digo, no recuerdo si ya tenía lo que le iba a pedir o fue en el momento de acuerdo a la charla. Pero sí me acuerdo que cuando me atiende el secretario me acompaña a que vaya a hablar con ella y le digo que yo quería estudiar Bellas Artes, que no tenía trabajo, no tenía dinero para trasladarme, que tenía trabajo pero me era imposible y que me parecía que un respaldo para lo que yo le estaba pidiendo era el haber obtenido ese primer premio. Y me pareció muy natural de ella, sí, y me dijo, no hay ningún problema. Ya te digo que tenés una beca por un año y dice, y te derivo con el secretario, o sea, te quedas con el secretario para ver si te conseguimos trabajo. Salgo de ahí, me voy a la oficina del secretario y me dice, bueno, ¿de qué te gustaría trabajar? Y le digo yo, dibujando. No hay problema. Entonces me hace una lista de agencias de publicidad en las que existía la posibilidad de que consiguiera trabajo. Le voy, muchas gracias, o sea, organiza toda la papelería para la beca al año siguiente y todo lo demás. Y salgo con esa lista, me fijo en las direcciones, la primera de la lista quedaba a 1,5 cuadras. Me voy, llego, era un edificio de 2 plantas, la oficina estaba en la primera planta, así que subo, me atiende la secretaria y me dice, sí, buenos días, ¿qué anda buscando? Le digo, mira, ando buscando trabajo, me gustaría hablar con el jefe de publicidad del área arte de la agencia. Sí, me dice, aguarde un segundo. Entonces, al ratito me dice, sí, pase, por favor, entro, me presento, soy fulano de tal, le cuento un poco la historia de toda la situación y me dice esta persona, tenés suerte, estamos necesitando gente para el departamento arte. ¿Cuándo podés empezar? Cuando ustedes digan, bueno, mañana, ¿te parece? Listo. Y empecé a trabajar en la agencia de publicidad. Con el tiempo recién me puse a pensar en cómo se fue dando toda la secuencia y es como que como la presentación de esta serie del agente Maxwell Smart, que el tipo va entrando y se van abriendo las puertas y se cierran. Fue esa secuencia, me parecía, en el tiempo, ¿no? En el momento me pareció, cuando uno está metido en
En el baile es como que no te das cuenta de esas cosas. Y así arranqué a estudiar. A estudiar, digamos, ¿qué me permitió el estudio? Ordenar todo lo que yo tenía en la cabeza y dentro mío. En definitiva fue eso. El estudio me ordenó y a la larga, bueno, me dio una certificación de que yo estaba capacitado. El primer título fue Dibujo y Escultura. El primer premio que recibí fue de dibujo. Y pero cuando vos estudiaste... Cuando terminé, o sea, yo soy profesor nacional de dibujo y escultura, eso dice el certificado. Ese fue el título tuyo. Exactamente, ese es mi título. Ese es mi título. Y de ahí en más voy a inscribirme a la Escuela de Bellas Artes de Resistencia, y en ese mismo año se abría un nuevo curso, sería una ramificación de lo establecido, porque la carrera son los 4 primeros años para recibirte de maestro de plástica, y después tenés 3 años más para ser profesor. Después vienen licenciaturas, doctorados y todo lo demás, pero básicamente es eso. Ese año se abría un curso en Resistencia. ¿En la universidad? Todavía no. Claro, o sea, yo estaba entrando en la Escuela de Bellas Artes de Resistencia. Se abrió un curso que se llamaba de enlace, donde se reducían los 4 años en 2 y me permitían un acceso directo a un profesorado. Así que yo reducía la carrera 2 años, pero era una capacitación más que intensiva, era casi las 24 horas del día metido y trabajando. Y opté por eso. O sea, hice esos 2 años y ya en ese lapso de tiempo ya había crecido en mí, a través del primer profesor de escultura que tuve, de meterme de lleno a la escultura, porque fue algo que, no sé, conocer la arcilla en cantidades, lo que era el ámbito del taller de escultura, los olores muy particulares que tienen esos talleres, hicieron de que me volcara a la escultura. No sabía todavía. Siempre me gustó, reconozco que siempre me gustó el volumen, trabajar con cartones. Las experiencias que hice para aprender a manejar el yeso, acordándome, ahora me mato de risa, o sea, cómo no me había dado cuenta de que no era de esa manera, pero bueno, en el momento, sin conocer lo que era el material y sabiendo que existía, hizo de que mis experiencias fueran un tanto desastrosas, pero bueno, a la larga entendí cómo era. Este profesor hizo de que me metiera de lleno a la escultura, primero por la exigencia del profesor, mi desconocimiento técnico y el entender qué era lo que yo quería hacer y la metodología de trabajo que ¿Cuántos años pasaron en todo ese lapso? Y yo arranqué a estudiar cuando saqué el primer premio, debo haber tenido 23, 24 años. Fueron 2 años, 28, yo a los 29, 30 estaba en Buenos Aires. Hasta los 32, 33. ¿Haciendo? Estudiando, haciendo escultura y ya participando en salones y todo lo demás. O sea, ya venía con una carga yo de Resistencia, y yo caigo a Buenos Aires a estudiar porque en Resistencia no estaba el profesorado de escultura, que era el que me interesaba. Y sí había en Rosario, entonces dije, si no puedo hacerlo en Resistencia, me voy a Rosario, que es relativamente cerca de Charata, relativamente cerca. Y tenía que, en realidad podría haber estudiado en Rosario, pero tenía que descartar todo lo que yo había estudiado y arrancar de cero en la universidad, y no me parecía. Entonces seguí bajando y llegué a Buenos Aires. Cuando llego a la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Prilidiano Pueyrredón, llego y tenían el mismo plan de estudio, o sea que no tuve que hacer absolutamente nada más que anotarme y comenzar el profesorado de escultura, que fueron 3 años de profesorado. Y ahí es donde egreso con este título que hablábamos al principio, de profesor nacional de dibujo y escultura. Después fue tu primer título. Ese fue mi primer título. Después tengo postítulos en la Universidad de Córdoba,
y listo, dije basta. O sea, el estudio lo hago en mi taller, ya está, o sea, de papeles ya estaba. Podía haber seguido un doctorado en Bellas Artes, podría haber seguido, pero no sé, ya estaba la familia, ya estaba. Ya estaba. Sí, ya. Realmente se nos pasó rápido el tiempo, ¿no? Un gusto escuchar la historia de alguien que hace tanto por la cultura y que le gusta tanto la cultura. Vamos a ir a la pausa, como hacemos cada programa, y continuamos conociéndonos con Fernando Mieres. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo ofrece todo para el productor agropecuario. Además, tiene todo lo necesario para techar su vivienda: tirantería, machimbres, insecticidas, placas de yeso, perfilerías y accesorios. Consulte descuentos por pago contado. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo próximamente instalará su fábrica de mangas, bretes, tranqueras y portones en el nuevo Parque Industrial de La Boulaye. En La Boulaye, vos podés ser quien quieras ser, porque somos una ciudad académica. Conocé las diferentes propuestas que tenemos para vos. Instituto de Educación Superior Eduardo Lefebvre de La Boulaye. Profesorado de Historia, Física, Biología, Matemática, Lengua y Literatura, Geografía y Educación Física. Inscribite llamando al 03385 453 254. O acércate a Avenida Independencia 475. Escuela Superior de Artes Visuales Luz Vieira Méndez. Tecnicatura Superior en Artes Visuales. Profesorado de Artes Visuales. Profesorado de Música. Encontranos en Colón 46 o comunicate al 03385 453 235 e inscribite ya. Instituto San José. Profesorado de Educación Inicial. Profesorado de Educación Primaria. Para inscripciones, acércate a Rivadavia 245 o llama al 03385 427 300. ¡Apúrate! Estudia acá. Estudia en La Boulaye para hacer lo que quieras ser. Alberto y Armando Chiapello Hierros, nuevo local, nuevos servicios. Corte plasma para toda medida de chapas, chapas para techo, cortes a medida, perfilería en general. Para la construcción tenemos hierros, columnas armadas, mallas metal, desplegadas, tejidos Rambo, mallas galvanizadas. En acero inoxidable, todos los accesorios para armar barandas a un costo muy accesible. Para la vivienda, veletas, buzones, canastos para residuos, etc. Alberto y Armando Chiapello Hierros. Estamos en Caseros 142. El teléfono 427-175. Saca lo mejor de nuestra tierra. No lo ves, pero enciende los motores de nuestra industria. No lo ves, pero abriga las aulas de nuestras escuelas. No lo ves, pero es energía que llena de vida nuestros hospitales. No lo ves, pero nos impulsa a ser cada vez más grandes. No lo ves, pero es refugio de nuestras mejores costumbres. No lo ves, pero nos permite alcanzar grandes sueños. En solo 2 años y medio, entre todos, hicimos la obra de infraestructura más grande de nuestra historia. Y en diciembre, seremos la única provincia argentina con gasoductos troncales para el 98% de sus habitantes. Entre todos podemos y hacemos más. ¿No lo ves? Córdoba entre todos. Continuamos conociéndonos y voy a hacer una corrección. Le dije Fernando y es Germán Mieres. Germán Hugo, y me contaba fuera de cámara como su papá. Bueno, agradecemos a la gente de Hotel La Boulaye por las instalaciones.
y como siempre la producción de Pedro y Carlitos, que son el alma mater del equipo. Continuamos entonces charlando en el programa de hoy, programa número 29, con Germán Mieres. Tu llegada a la Boulaye. Mi llegada a la Boulaye. Termino de estudiar en la Prilidiano Pueyrredón. Ya había conocido a Patricia, mi mujer, mi compañera desde aquella época, en la Prilidiano Pueyrredón, en la escuela. Nos conocimos, ella estudiaba pintura, mirada va, mirada viene, bueno, comenzamos a salir, nos casamos en Buenos Aires y yo termino de estudiar y comienzo a trabajar. Empecé a conseguir escuelas para trabajar, para dar clase, mientras seguía trabajando en un taller muy grande en una fábrica de cerámica en el interior de la provincia de Buenos Aires, o sea que tenía que viajar un par de horas todos los días. Y cuando comencé a conseguir horas, que también eran hora y media de ida, hora y media de vuelta, o sea, lo normal en grandes ciudades, ella seguía estudiando, le faltaba un año, Patricia termina, se recibe de profesora de dibujo y pintura, y bueno, los dos con el título, yo trabajando de esa manera. Ella había renunciado a un trabajo que tenía en la guía de la industria, 1000 años, la que hacía la guía de teléfonos, o sea, la página amarilla. Páginas amarillas, todas esas cosas. Un día dijimos, esto es imposible, o sea, no nos veíamos nunca, no estábamos nunca juntos, a veces los fines de semana que íbamos a la casa de los papás de ella, que dicho sea de paso, vivían y siguen viviendo en Lanús, o sea que nosotros estábamos en Capital Federal, vivíamos en Gaona y Donato Álvarez, prácticamente en el centro de Capital, y nos repartíamos de un lado para el otro. Ella consiguió trabajo también en una agencia de publicidad, pero o sea, no nos veíamos nunca, y dijimos, bueno, esto no es vida, o sea, no es lo que nosotros estábamos buscando, así que veamos qué posibilidades hay en el interior. Y nos sentamos un día a ver para dónde podíamos disparar. La primera opción que salió fue el Chaco. En Resistencia había, ya no recuerdo bien, pero creo que eran 4 horas cátedra para hacer una suplencia en escultura en la Escuela de Bellas Artes. Nos pareció poco trasladar todo por 4 horas y nada más, nos pareció que no. Anduvimos por La Rioja, anduvimos por el sur, por la zona de Bariloche, o sea, íbamos mochila, carpa, a ver qué posibilidades había de conseguir trabajo. Daniel Zamataro, que es oriundo de la Boulaye, lo conocíamos, éramos amigos en la Escuela de Bellas Artes. Él fue el que nos dijo que existía la posibilidad, en realidad no, ya estaba, se iba a abrir la Escuela de Bellas Artes en la Boulaye y que necesitaban docentes. Entonces nos pusimos a pensar, Daniel, profesor de grabado, Patricia, profesora de pintura, y yo, profesor de escultura, ya cubríamos un espectro importante de la necesidad que podía haber acá. Así que bueno, decidimos venir acá. Con él, viajamos con Daniel, nos alojó en su casa, en la casa de la mamá. Estuvimos una noche, tuvimos una entrevista con Omar, que en ese entonces era el que estaba un poco organizando toda la institución. Decidimos instalarnos acá. Fue eso, nos pareció una ciudad linda, tranquila, calles amplias, las noches muy lindas, fresquito, lindo, bello, con mamá llevando a sus bebés en el cochecito por la plaza.
esas imágenes que en Buenos Aires obviamente era casi posible verlas, a pesar de que nosotros vivíamos a 20 metros de lo que es Plaza Irlanda, que ahora está toda cercada, pero en ese momento era un lugar donde a la noche era medio como daba cosita ir a pasear por ahí. Entonces ver toda esa situación también hizo de que nos engancháramos la posibilidad de un crecimiento vegetativo de nuestras horas cátedras a medida que iba creciendo la escuela. Nos pareció una opción. ¿Qué año fue? 84, 85. 85 se creó la escuela. Nosotros vinimos en fines del 84. Sí, la escuela se inaugura en el 85, así que fue en ese periodo. Y ahí nos instalamos provisoriamente acá en La Bulaye para probar, a ver, nos parecía que la opción era buena. Y seguimos probando, todavía no estamos decididos si quedarnos o no. ¿Cuántos años? O sea, 85. 36, 30 no sé, soy malo para las matemáticas. Sí, damos un lápiz y un papel y sacamos. Cofundador y director. Exactamente, de la cofundador de la escuela junto con Daniel, con Patricia, somos cofundadores de la institución, y también llegué a ser director de esta escuela durante 4 años. Bien, que en realidad, o sea, la intención era seguir trabajando, seguir en la dirección de la escuela, pero bueno, circunstancias de la vida hicieron de que tuviera que dejar, ¿viste? El fallecimiento de mi hijo, de Santiago, hizo de que, bueno, Patricia seguía trabajando ya en la dirección de la escuela. Sí, creo que ya estaba en la dirección de la escuela. Y los mellizos, que todavía eran chicos, Sofía ya estaba estudiando en Córdoba, los mellizos que todavía eran chicos y medio como que alguien tenía que quedarse en casa. O sea, estábamos los dos afuera prácticamente. Yo estaba todo el día fuera de casa. O sea, como trabajo de director implica mañana, tarde y noche. Y Patricia otro tanto, así que bueno, decidí quedarme yo en casa con los chicos. Y bueno, por eso fueron esos 4 años nada más, ¿viste? En la institución. Después seguí con mis horas cátedra hasta que me jubilé. De eso hace un par de años largos ya. Pues Patricia también ya se jubiló, ella estaba en la dirección cuando le llegó su retiro, así que bien, los chicos ya se habían ido a estudiar a Córdoba, están estudiando allá, y nosotros es como que arrancamos de nuevo desde otro lugar. Estamos solos en la casa te queda grande. Antes teníamos lugares de la casa reservados para taller. En un taller se hacía, en un espacio se hacía escultura, en otro pintura, en otro dibujo. Teníamos nuestro. Ahora, al estar solo, es medio como que la casa se transformó en casa taller, y todos los lugares más o menos, excepto escultura, que es un poco lo más mugriento, si se quiere. Sigue mi galponcito al fondo con las herramientas, y sí hemos habilitado lo que originalmente fue una cochera, ahora se transformó en taller también. Pero eso es mi llegada a La Bulaye, y bueno, un poco lo que conocés vos. En algún momento coincidimos, yo como asesor de cultura, creo que vos también estabas en el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante. 2005, 2007, más o menos, más o menos. Estuviste como asesor de cultura de la municipalidad. Y hubo intención de hacer un montón de cosas, algunas salieron, otras no tanto, pero también ese tipo de experiencias son muy, muy, muy enriquecedoras. O sea, te ponen en otro lugar, ¿viste? Dejás de ser el observador común, ¿viste? Para entender un montón de cosas desde adentro y desde afuera. Y a veces cuando las dos cosas coinciden se pueden hacer cosas violas. Generalmente no pasa tanto, pero no pasa. No pasa, pero bueno. También tiene que haber, no sé, buenas intenciones, por llamarlo de alguna manera, desde los dos lugares, sin intereses personales. O sea, lo haces para el afuera, no para vos. ¿Viste? O sea, el hecho de ser asesor cultural no te pone en ningún otro lugar que más de asesor cultural. Es eso, punto. ¿Cuál es tu trabajo?
asesorar. Dice, bueno, esto se puede, esto no se puede, sería bueno hacer, contactar, relacionar. Ese es el trabajo. Y a veces, como te decía, si coincide está todo genial, y si no coincide, medio como que te miran de reojo, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, paralelo a eso, siempre seguimos trabajando, ¿no? Siempre. Contame de la obra de Jovita. La obra de Jovita. Fue un par de años donde las localidades de los alrededores cumplían 100 años. Entonces fue un periodo de 2 años donde más o menos casi todas para octubre fueron creadas, fueron fundadas más o menos por fechas diferentes, casi iguales. Y no me preguntes por qué, pero a todos se les ocurrió dejar un legado para generaciones futuras en cuanto al primer centenario de cada población. Fue una reunión del Consejo Deliberante en la Municipalidad de acá de La Bulaye, que viene una secretaria, no recuerdo quién, y me dice, Germán, te está esperando el intendente de Jovita que quiere hablar con vos. Bueno, digo yo, obviamente que no tenía relación con él, lo conocía de lejos El gordo. El gordo. Entonces viene el señor Gratote. Hola, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, le digo, ¿usted quería hablar conmigo? Sí, dice, venía a acompañarme. Estaba lloviendo, recuerdo que estaba lloviendo, y me agarra del hombro y me lleva a la plaza. Y yo no entendía nada, dice, acompañame. Y me lleva frente al Monumento a los Caídos, que es un trabajo que hice con los chicos de Malvinas. Y me dice, ¿este trabajo es tuyo? Sí, le digo, es mío. Me gusta mucho, me dice. Bueno, muchas gracias. Me hace acordar, y eso me hizo hinchar el pecho, me hizo acordar cuando fui al Museo Rodin en París. Dice, no sé por qué me hizo acordar a Rodin. Bueno, muchas gracias, digo, Rodin, un monstruo de la escultura. Y me dice, me gustaría que nos sentáramos a hablar porque quiero hacer un trabajo para el centenario de Jovita. Fantástico, buenísimo, qué lindo. Contacto ahí, bueno, se terminó la charla. Volvimos, obviamente todos mojados, pero felices, al menos yo. Y bueno, comenzaron las tratativas, los proyectos que le gustaría. Yo viajé a Jovita varias veces, le llevaba proyectos, discutíamos de los lugares, de la orientación y todo lo que se discute generalmente con este tipo de obras. Empieza a tomar forma esa idea. Le preparo unos esquemas, unos bocetos, el proyecto por escrito y con una maqueta. Se la acerco, le gusta mucho. O sea, habíamos llegado a esa maqueta ya después de haber charlado mucho. Y yo recuerdo que él me decía que lo presentaba al Consejo Deliberante, lo discutían y bueno. El nexo yo lo tenía directamente con él, no con el Consejo. Así que bueno, se aceptó la propuesta y nos pusimos a trabajar en eso. Y estuvimos un año trabajando en eso. Yo alquilé una casa porque no tenía un espacio físico para hacerlo, es un trabajo de dimensiones importantes, tiene 4 metros de alto, 4,5 si no me equivoco, por otro tanto en los laterales, o sea que es un trabajo importante. Y la manera de trabajarlo es armar toda la pieza entera, o sea, se arma con una estructura que sostiene arcilla, se modela todo en arcilla, se hacen moldes en yeso, toda la técnica de la escultura, después se vacía en hormigón, en cemento. Todo eso había que hacerlo en una sola pieza, o sea que necesitaba un espacio muy grande. Para eso yo estaba en la Escuela de Artes, así que me armo un equipo de trabajo con los alumnos interesados en aprender un poco las técnicas de lo que es el monumentalismo. Entonces
les propongo a los chicos, a los interesados, armo un equipo de trabajo de 6 personas, de 6 alumnos interesados en poder ayudarme, aprender, y obviamente que había un pago mensual por las horas de trabajo. O sea, acordamos eso. O sea que sin quererlo me armo de un equipo de trabajo que me acompañó en otros trabajos de esas dimensiones también, y de esa gente salió gente que ha hecho trabajos particulares también, piezas grandes en cemento, y gente que ha puesto en Levalle, o sea, en otros lugares han desarrollado a través de no aprendizaje, porque sabían, en teoría sabían de qué se trataba, pero nunca lo habían experimentado en la realidad. Y después de conocer la teoría y pasar por esa experiencia, es como que se animaron, me llamaron, fui, terminé asesorando a esa gente, pero bien, o sea, el orgullo que es para uno saber que obtiene ese tipo de resultados y que hay gente que se anima a hacerlo y lo hace bien. Porque hay gente que se anima a hacerlo y no es tan bueno, pero en este caso sí, los resultados fueron muy buenos, y eso también lo pone bien a uno. Gratifica. Sí, es muy gratificante. Mientras estábamos trabajando con Gabriel Révola, sí, en este monumento al centenario, el cura párroco se le ocurre hacer un Vía Crucis para inaugurarlo prácticamente ahí nomás, por la misma fecha. Vía Crucis, perfecto, no hay problema. Ahora, eran 14 placas, una por cada estación del Vía Crucis, de 50 por 70 centímetros, vaciadas en cemento, para ponerla en una pared bordeando una bicisenda que está paralelo a la ruta que cruza Jovita. No recuerdo el número de la ruta, pero bueno, es la que cruza por frente a Jovita. Y tenía que rematar con una crucifixión. Perfecto. La crucifixión era algo que le interesaba al papá de un chico que había tenido un accidente en Jovita, había fallecido, entonces quería dejar un recordatorio, todo eso. Entonces el Vía Crucis era una cosa, el remate con esta crucifixión era otra, y el monumento al centenario era otra. También hablo con el equipo de trabajo que había armado, me dicen, dale Germán, sí, qué bueno, claro, eso se viene experimentando, perfecto. Se hacen todas las placas, esa crucifixión también se tuvo que armar todo un proyecto, bocetos y explicaciones teóricas y todo lo demás. 4,50 metros de alto, un Cristo crucificado y las dos figuras, la Virgen arrodillada delante de la cruz, 4,5 metros sobre un montículo que está al final como remate de ese Vía Crucis. Que también esas cosas las discutía con Gabriel, y él las discutía con los interesados, digamos. Yo el trato lo tenía directamente con Gabriel. Mientras estamos desarrollando eso, aparece el intendente de Rosales, que también lo conocí a través de las reuniones que se hacían acá en Municipalidad. Me dice, me interesa mucho, estuve hablando con Gabriel, vi tu trabajo ahí, dice, quiero ver qué estás haciendo. Entonces lo invito al taller donde estábamos desarrollando todas estas actividades, y le gustó la idea, dice, quiero un trabajito para el centenario de Rosales. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué quiere? O sea, ¿cuál es su idea? Y la familia inmigrante, me dice, una familia de inmigrantes, el hombre, la mujer, dice el chico. Por ahí va la idea. Entonces también, estudio, boceto, proyecto. Familia inmigrante. El hombre, la mujer, un chico, un baúl, vías del ferrocarril, o sea, todo eso en una composición. Es un trabajo un poco más chica, son figuras tamaño natural, un poquitito más grande que tamaño natural, puestas sobre un pedestal de 2,5 metros, y se transforma en una cosa importante, con una plazoleta que está en la plaza de Rosales. También, siempre trabajando con el mismo equipo de gente, a veces se sumaba gente y se iba, venía, pero más o menos el mismo grupo se mantuvo durante todos estos
estos proyectos. Todo esto te estoy hablando en el lapso de año y medio. Todo esto. Año y medio donde existe el trabajo en Jovita. El de Jovita, y en Vía Crucis, el remate de la crucifixión, el trabajo de Rosales, y paralelo a eso aparecieron los bomberos voluntarios que querían un trabajo, yo no me acuerdo si eran los 50 años, si no me equivoco, de bomberos voluntarios. Es el que está frente al hospital. Sí. Bueno, en ese periodo de tiempo, en ese año y medio, Todo eso. Todo eso. Es fantástico. Es lo que uno, en definitiva, ojalá hubiera seguido ese ritmo de trabajo, porque en realidad te foguea frente a todo lo que uno a veces teoriza y no puede desarrollarlo. Pero el encarar ese tipo de obras es como que te hace entender un montón de cosas. Y empezás a reconocer la obra de los grandes maestros. La pucha. Germán, Cuba e Italia. Y hay otro país más. Sí. No me lo recuerdo. ¿Dónde más? Pues son trabajos que una vez eso... Para la gente que nos está viendo, quiero decir, Cuba e Italia son dos países donde hay trabajo mío. Hay trabajo de Germán Mieres. Lo de Cuba fue no conozco Cuba, pero vinieron a dar una charla unos docentes cubanos a la UPC, a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Y yo no recuerdo si ya había terminado, sí, yo ya había pasado por la comisión directiva de la UPC como secretario de Prensa y Propaganda. Había estado en una de las comisiones como, sí, Prensa y Propaganda. Había terminado el mandato, pero bueno, obviamente la gente de ahí, se te conoce, has estado con dos de ellos. Y vino esta gente de Cuba y vinieron a verme porque era una visita de 2 días, una cosa así. Entonces Germán dice, queremos hacerle un presente y no sabemos qué. Dice, ¿qué puede ser? Vos que más o menos tenés, mirá, le digo, yo tengo algunas cosas mías, si les interesa. Terminaron eligiendo un puño cerrado que yo tenía hecho en casa, y esa es la pieza que sé que está en Cuba, porque se la entregaron a esta gente de Cuba, y sé, después con el tiempo me entero que está en la colección privada, digamos, de esta persona, de este docente cubano que estuvo de visita en la Boulaye. De eso estoy seguro, ¿viste? Porque tengo, no es una certificación, pero sí y sí, algo que entregaste vos. Exactamente, fue algo que entregué yo. Germán, realmente sí. Se nos acaba el tiempo. Realmente hagamos otro. Creo que tenemos que hacer otro realmente. Bueno. Porque nos quedan cosas pendientes todavía para saber de vos, seguramente, no, sí, pero sí. Una historia muy rica. Y quiero cerrar preguntándote algo simple. Sí. Germán Mieres, ¿tienes algún sueño incumplido? Yo pensé, no, ya está. Sí, para que está bien por ahí reafirmar lo que está, reacomodar lo que está, pero no. Ya está. Germán Mieres, un amigo que nos ha, digamos, comentado todo lo que le gusta a él, cómo se desarrolló y cómo vino a terminar en la Boulaye desde su charata. Así que nos quedamos cortos en el tiempo, pero esto es así, la televisión es tirana en ese aspecto. Tenemos que llegar al fin del programa de hoy. Agradecerte infinitamente que nos hayas acompañado y que nos hayas, en lo personal por lo menos, llenado de sabiduría en cuanto a lo que es la cultura. Nada, Julio, el agradecido soy yo, y realmente, qué sé yo, uno se pone a hablar, era un poco lo que comentábamos fuera de micrófono. Ya hablando de estas cosas puede estar días enteros hablando porque es lo que me apasiona. Gracias. Gracias, Germán. Por favor. Amigos, nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición de Conociéndonos.
act as if some